Continuamos con el estudio de los libros históricos. Hoy nos vamos a detener en el primer libro de Samuel. Vamos a estudiar la oración de Ana, madre de Samuel. Para esto, los invito a abrir su Biblia para localizar el primer libro de Samuel. El primer libro de la Biblia es Génesis, el segundo Éxodo, el tercero Levítico, el cuarto Números, el quinto Deuteronomio, el sexto Josué, el séptimo Jueces y enseguida de Jueces, primera de Samuel. En algunas Biblias, después de Jueces, aparece el libro de Ruth. También puede ser esa la colocación. Y entonces, después de Ruth, el primer libro de Samuel. ¿En qué nos vamos a fijar en esta ocasión? Ahora vamos a estudiar tramas de resolución. Hemos estudiado en los libros de Josué y de Jueces las tramas de revelación. Como decíamos, en las tramas de revelación, la narración o lo que se cuenta hace pasar de la ignorancia al conocimiento. Ahora, en las tramas de resolución, se trata de pasar de un problema, pero ya en este caso no relacionado estrictamente con el conocimiento, sino problema de otro tipo, problema de diversos tipos. Problema de diversos tipos. Por ejemplo, de estar enfermo a estar sano. Ahí hay una trama de resolución. Se pasó de un problema, de una enfermedad, a estar sano, a recobrar la salud. Por ejemplo, también en una guerra tenemos que enfrentar un enemigo y entonces la solución estará en ser derrotado o resultar vencedor. También en ocasiones estamos en una situación problemática, sufrimos, hay sufrimiento, puede ser interior, exterior, y entonces en la trama de resolución se pasa a la paz, a la recuperación de un estado de bienestar después de experimentar un sufrimiento. Se puede enfrentar una catástrofe natural, hay mucha lluvia, un terremoto, escasez en las cosechas, etcétera, y la narración va a ir caminando poco a poco hacia la solución de ese problema, y entonces habrá alimento, habrá reconstrucción, etcétera. En el caso de la historia de Ana, el problema al que se enfrenta este personaje es no tener hijos. No tener hijos. En ese sentido, la historia es muy semejante a las historias que se encuentran en el libro del Génesis. El libro del Génesis, precisamente el libro de las generaciones, Toledot en hebreo, nos cuenta diversas dificultades que tienen las mujeres para tener hijos. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, y sin embargo, de una u otra forma, llegan a tener un hijo, sobre todo gracias a la intervención de Dios. En el caso de Ana, vamos a fijarnos en esto, ya que tengamos abierta nuestra Biblia allí en el primer libro de Samuel, capítulo 1, vamos a identificar muy bien el problema y cómo se alcanza la solución. Es lo que tenemos que estudiar en las tramas de resolución. ¿Cuál es el problema? Tratar de caracterizarlo lo mejor posible, ubicar los puntos principales del problema y ver cómo se logra la solución. Entonces, vamos a empezar desde el capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Dice así la narración: había un hombre sufita oriundo de Ramá en la serranía de Efraín,
llamado Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Feniná. Aquel hombre, dice, una se llamaba Ana y la otra Feniná. Feniná tenía hijos y Ana no los tenía. Ahí encontramos ya una indicación o una situación problemática. Se hace una comparación entre dos mujeres, entre Feniná y entre Ana. Si nos fijamos también dentro de la narración, podemos descubrir que se menciona primero Ana y luego a Feniná. Eso ya nos da también un sentido de lo que sucederá con este personaje. Dice en el versículo 2 que él tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Feniná. Y en cambio ya cuando se habla de los hijos se habla primero de Feniná. Feniná tenía hijos, perdón, y Ana no tenía hijos. De alguna manera la narración al mencionar en primer lugar a Ana está dando a entender que ella tendrá un papel relevante, al menos en esta historia, y al mismo tiempo la coloca después de Fénina en cuanto a la descendencia o en cuanto al tener hijos, es decir, aunque ella sea la que se menciona en primer lugar y la protagonista, vamos a decirlo, de esta historia, es la que tiene también el problema, no tenía hijos. Aparentemente uno descubre este problema como lector o como lectora. Habría que seguir leyendo para descubrir si efectivamente es un problema. Ella podría estar contenta en esta situación, etcétera. Sin embargo, cuando uno va leyendo, corrobora lo que más o menos está intuyendo y dice en el versículo 3, aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor Todopoderoso en Silo, donde estaban de sacerdotes del Señor los dos hijos de Eli, Jomní y Finés. Aquí se nos habla de lo que continuamente hacía este hombre, Elcaná, el esposo de Ana. Se menciona que subía cada año al templo de Silo. Necesitamos seguir leyendo para conocer la relevancia de esta actividad. Continuamos la lectura. Dice, llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer Peniná para sus hijos e hijas. Aquí ya enlazamos y decimos, ya llegó el momento en que va a subir a Silo, ha llegado el momento del sacrificio. Y llama la atención que el rito o propiamente este camino hasta Silo comienza con una situación de comida. Se empiezan a repartir raciones a las mujeres y se dan raciones según los hijos que se tienen, pues dice, repartía raciones a su mujer Fenina para sus hijos e hijas, mientras que a Ana le daba solo una ración. Y eso que la quería, pero el Señor la había hecho estéril. En este caso, la narración acentúa la responsabilidad de Dios en este problema que tiene Ana. Dice la narración que el Señor la había hecho estéril. Entonces estamos en una narración que vincula el problema también ya con una situación o una reflexión sobre Dios. Se hace ya un intento de explicación de lo que le sucede a Ana. Y el narrador se encarga de dar esta causa, esta respuesta a la situación que experimenta esta mujer. Fénina, su rival, la insultaba burlándose de ella para mortificarla. Aquí entonces vemos que el problema se agrava. Ana no solamente es estéril, no solamente el Señor también es quien la ha hecho estéril, sino que hay una rival, Fénina, que la insulta, se burla y la mortifica. Y dice la narración, porque el Señor la había hecho estéril. Vuelve a acentuarse esta situación porque el Señor la había hecho estéril. Y entonces se nos juntan aquí dos situaciones. La misma narración presenta tanto la participación del Señor como las burlas de Penina. En este sentido, si un lector puede quedar reflexionándose acerca del papel
de Dios en esta narración, Penina aprovecha ese papel quizá también para burlarse aún más y mortificar a Ana. Así aprovecharía de algo que el Señor hace para mortificar a Ana. Y son las diversas actuaciones que los personajes van teniendo en las narrativas bíblicas. Aprovechar situaciones e incluso situaciones donde interviene el Señor para todavía generar un problema mayor al problema que ya existe. Así sucedía año tras año, lo cual nos da una sensación de un problema muy complejo, muy largo. Así sucedía año tras año. ¿Cuántos años, se pregunta el lector, podría estar sucediendo de esto? Y siempre que subía en el templo del Señor, solía insultarla así. Fíjense cómo hay una actividad ya continua, repetitiva de Peniná. Subir al templo cada año y al mismo tiempo insultar a Ana. Una vez Ana lloraba y no comía. Aquí volvemos a pasar a una narración en tiempo particular, o vamos a fijarnos en un momento concreto, es decir, se empieza a narrar lo que sucede continuamente, año tras año se dice, pero una vez aquí nos vamos a detener entre esa continuidad en una ocasión en particular, en una situación particular. Una vez Ana lloraba y no comía. Y el Caná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No valgo yo para ti más que 10 hijos? Y ahí queda la pregunta sin respuesta. Continúa la narración, ya en otra ubicación, ya en el templo del Señor. Aquí dice que una vez Ana lloraba y no comía, y el Caná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? Lo que llama la atención de la narración es que se presenta junto al problema de la esterilidad, ahora las lágrimas y el no comer. En la Sagrada Escritura, especialmente en los libros históricos, hay algunos textos en los que se acentúa la relación entre el llanto y, y el no comer. En este caso no queda claro porque se dice comer, no comer, y en otras ocasiones es el ayuno. Es un no comer vinculado es un llorar y no comer vinculado a un ayuno. De todas maneras, pueden servir estos textos para descubrir que se puede establecer un vínculo entre las lágrimas y el comer. De alguna manera, mientras se llora, es muy difícil comer. En otras ocasiones también se habla en la Biblia de que se comen las lágrimas, especialmente en los salmos. Las lágrimas son mi pan noche y día. Entonces se deja de comer la comida y lo que se tienen son solo lágrimas. Por ejemplo, cuando se muere Saúl y Jonatán en la guerra, en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 11, dice: Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer. Lloraron y ayunaron. Era muy grande su pena, la muerte del rey Saúl y Jonatán. Lloraron y ayunaron. Hay otro pasaje también cuando se muere Abner en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 30, se dice lo siguiente: David ordenó a Joab y a sus acompañantes: rasguen sus vestiduras, vístanse de luto y lamentense por Abner. El rey David caminaba detrás del féretro, y cuando enterraron a Abner en Hebrón, el rey gritó y lloró junto a su tumba. Todos lloraron,
Y el rey entonó este lamento por Abner. Tenía que morir Abner como muere un insensato. Tus manos no conocieron las cadenas ni tus pies los grilletes. Caíste como se cae a manos de traidores. Todos siguieron llorándolo y luego se acercaron a David para obligarlo a comer mientras fuese de día. Pero David juró: que Dios me castigue si antes de ponerse el sol pruebo pan o lo que sea. Nuevamente tenemos en esta narración la vinculación entre el sufrimiento, la pena y el ayuno, o el llanto y no comer, en situación obviamente también en este caso de muerte, que es una situación distinta a la de Ana, que no llora y no come por su situación, quizá aunque ella no lo responde, de esterilidad, de maltrato y de quizá también un cansancio de que año tras año sucediera lo mismo. También en este caso, pues, lloraban, en el caso del rey, lloraba y no comía. Decía: que Dios me castigue si antes de ponerse el sol pruebo pan o lo que sea. Otro texto también que nos habla de esta situación dice, cuando muere el hijo de David, en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, también aparece esta situación. En el versículo 21. Podemos comenzar desde el 15 para entender la narración y acercarnos detenidamente a ella. Dice: Natán marchó a su casa, el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Aquí comienza ya: prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó, ni quiso comer nada con ellos. Nuevamente tenemos la situación de no comer. El séptimo día murió el niño. Los cortesanos de David temieron darle la noticia de que había muerto el niño, porque se decían: si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no atendía a lo que decíamos, ¿cómo le decimos ahora que ha muerto el niño? Hará un disparate. David notó que sus cortesanos andaban cuchicheando y adivinó que había muerto el niño. Les preguntó: ¿ha muerto el niño? Ellos dijeron: sí. Entonces David se levantó del suelo, se bañó y se cambió. Fue al templo a adorar al Señor, luego fue a palacio, pidió la comida, se la sirvieron y comió. Fijémonos cómo, ya que ha muerto el niño, vuelve al templo, vuelve al palacio, pide la comida, se la sirven y comió. Sus cortesanos le dijeron: ¿qué manera es esta de proceder? Ayunabas y llorabas por el niño cuando estaba vivo, y en cuanto ha muerto te levantas y te pones a comer. Ayunabas y llorabas. David respondió: mientras el niño estaba vivo ayuné y lloré, pensando que quizá el Señor se apiadaría de mí y el niño se sanaría. Pero ahora muerto, ¿qué saco con ayunar? ¿Podré hacerlo volver? Soy yo quien irá donde él. Él no volverá a mí. En estos textos se pone de relieve, ante la situación de oración, de petición o de duelo, la necesidad de ayunar y no comer. En la narración de Ana podríamos tener diversos elementos, por lo tanto, tanto su pena como también quizá la imposibilidad de comer mientras se llora. Son más importantes los sentimientos que el hambre. Acumula la persona totalmente una situación de sufrimiento, que el llorar y llorar consume también las ganas de alimentarse. Es una narración con fuertes vinculaciones hacia la fisiología, hacia la psicología,
hacia el núcleo más interno de la persona, de Ana, el llorar. Fijémonos cómo enseguida sucede algo semejante. Dice que, volvemos a nuestro texto de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Ahí vamos leyendo en nuestras Biblias, haciendo las anotaciones correspondientes para volver a revisar los textos lentamente. Recordemos, estamos estudiando una trama de resolución y es importante delimitar o descubrir con detenimiento la problemática para poder también valorar la solución, si es que se da la solución a esta problemática. Ya tenemos aquí una problemática de lágrimas, de comida, de esterilidad. Y enseguida nos dice que entonces, después de la comida en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a la puerta del templo del Señor, Ana se levantó y con el alma llena de amargura, aquí se nos vuelve a contar el problema que tiene Ana, con el alma llena de amargura, que es un dato que no se había mencionado, se puso a rezar. Con el alma llena de amargura se puso a rezar. Llorando sin cesar, llorando desconsoladamente, llorando y llorando, según la expresión del hebreo. Esta expresión de llorar sin cesar, llorar como fruto de un gran sufrimiento, lo tenemos en el libro de las Lamentaciones. Es bueno localizar también este libro que se esconde muchas veces en la Sagrada Escritura porque es pequeño, porque se coloca a veces en un lugar, en otro. Aquí en la Biblia de América, viene después del Cantar de los Cantares y el Cantar de los Cantares después de los Salmos, pero puede variar en la colocación de las Biblias. Ojalá podamos localizar este libro de las Lamentaciones. Y el libro de las Lamentaciones empieza así: qué solitaria ha quedado la que era una ciudad populosa. Es cuando ha sido destruida Jerusalén y el libro de las Lamentaciones canta precisamente estos lamentos. Se ha convertido en una viuda la que era grande entre las naciones. La princesa de las provincias ha sido reducida a esclavitud. Llora sin cesar por la noche. Fijémonos, lo que después de la situación que se experimenta de haber llegado a ser una viuda, de que la princesa ahora está reducida a esclavitud, viene el llanto. En la historia de Ana, lo primero que llama la atención después de todo lo que sufre de esterilidad y de burla de parte de Peniná, viene el llanto, el llanto. ¿Por qué lloras? Incluso es lo que le dice su marido Elcaná, llamándole fuertemente la atención este gesto de Ana. Y es un gesto que por eso también llama la atención del lector. ¿Por qué lloras si no comes? Es el primer diálogo que aparece en el primer libro de Samuel entre los personajes. Por eso marca el rumbo de la narración. ¿Por qué lloras si no comes? Nos hace recordar también el encuentro entre Jesús y María Magdalena en el momento de la resurrección, donde también están presentes las lágrimas. Llora sin cesar por la noche y las lágrimas vayan sus mejillas. Ninguno de sus amantes puede consolarla. La han traicionado todos sus amigos y ya son sus enemigos. Fijémonos cómo las lágrimas son en sí una trama de resolución, es decir, manifiestan que quien antes era grande ahora es viuda, que antes era princesa ahora está esclavizada, que los amantes no consuelan, que los amigos ya no son amigos, sino son enemigos porque han traicionado. Ana entonces está llorando en el templo con estas características. Y es importante considerarla de alguna manera en ese sentido para valorar precisamente lo que sucede con ella. Y como lectores interesarnos también por su sufrimiento.
De alguna manera, Ana representa la posibilidad de una oración determinada. En ese sentido, valoramos la oración de Ana como una oración determinada. La situación que ella tiene en este caso y su llanto al momento de orar nos manifiesta que ella misma, aquí es donde ya empezamos a notar el primer paso hacia la resolución de la trama, no solo llora y no come, sino que llora y reza. Tiene el alma llena de amargura, es verdad, pero dice que Ana se levantó y con el alma llena de amargura se puso a rezar. Se levantó, es importante, porque en este caso suscita la posibilidad de un cambio y narrativamente hablando de la posibilidad de una resolución. Aparece el verbo famoso, verbo cum, tacom, Hana, es decir, se levantó Ana, empieza de alguna manera hasta con el espacio, con la transformación de la posición física, la posibilidad de una resolución. Se levantó y con el alma llena de amargura se puso a rezar al Señor, llorando desconsoladamente, llorando sin cesar. Y comenzará ahora sí a dirigir las palabras a Dios. Cumplimos un poco el objetivo de esta clase y ilustrar y conocer la problemática de Ana. Continuaremos reflexionando para ver cuáles son los siguientes pasos que se van dando hacia la resolución.